la cosa se puso buena. El gozo corre por mi vena. Vamos a olvidarnos de la pena. Esta fiesta nadie la frena. Sin parar. Porque traímos bomba para fincar. Y esto nadie nos lo puede quitar. No importa lo que pase, vamos a gozar. Traemos el sazón y somos la sal. Porque traímos bomba para fincar. Y esto nadie nos lo puede quitar. No importa lo que pase, vamos a gozar. Traemos el sazón y somos la sal. Yo, mucha sal, mucha sal. De los que hablan con la L que hacen todo hasta el final. Un creyente boricua con bomba para fincar. En medio de la tormenta gozando voy a brincar. Yo, llámate a Elena, a Orlando y a Luca. Traigo palabras que nunca caduca. Al enemigo le tumbe la peluca. Se queda freeze con la mano en la nuca. Él sabe que esto es un asalto. Suelta mi generación y acuéstate en el asfalto. La salvación con mi pana la comparto. Tengo fuego espiritual en el aposento alto y bomba que bendice si detona. El mundo ha tratado de quitarnos la corona. Muchos viven rápido, la vida no es Daytona. Todavía hay tiempo, razona. Porque traímos bomba para fincar. Y esto nadie nos lo puede quitar. No importa lo que pase, vamos a gozar. Traemos el sazón y somos la sal. Porque traímos bomba para fincar. Y esto nadie nos lo puede quitar. No importa lo que pase, vamos a gozar. Traemos el sazón y somos la sal. ¿Qué tal hecho mi español muy malo? Muy malo. I speak English till I get up tu condado. Hit the beach, I'm 40 deep with mis hermanos. Y'all don't understand my lingo, tu pesado. Wepa, dale. Si lo tengo power of the Lord, I keep it on me. Every day is like a party, tell the drama go away. I don't do it for approval, I just do what God say. Carter cook me up a beat, I hate it. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto. Bienvenidos a nuestro mensaje semanal. Espero Dios te hable mucho. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer. Iglesia, Dios me los bendiga. Espero estén bien. Pasaba por acá a dejarles este mensaje, resumen de lo que fue el mensaje del día de ayer sábado en nuestra iglesia en la noche.
Como estuvimos hablando en nuestro Instagram, el mensaje de anoche puntualmente fue para la iglesia, para las personas que estuvieron ahí reunidas, pero no queríamos dejar pasar este mensaje sin que de pronto se hiciera un pequeño resumen de lo que nos estuvo hablando, porque creemos que es muy valioso y es muy importante que podamos revisarlo. Entonces aquí estamos para transmitirles un resumen de lo que Dios nos estuvo hablando el día de ayer en nuestra iglesia. El mensaje se llama Con los imperfectos, el hará maravillas. Y de una forma u otra, esta frase ha sido una de las que nos ha estado acompañando desde el inicio de esta iglesia, desde que arrancamos. El tema es que de pronto esta frase se ha malinterpretado un poco, porque sí, con los imperfectos él hará maravillas, que más o menos está basado en ese versículo de la palabra donde dice de lo menospreciado y de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. La palabra habla acerca de cómo Dios coge gente que no estaba haciendo las cosas bien, que se estaba equivocando y los coge, los levanta y hace cosas impresionantes con ellos. El tema es que nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que con los imperfectos que están dispuestos y que quieren cambiar su vida, son los que el Señor escogió para hacer cosas impresionantes. Con los imperfectos que cuando se estrellan con Jesús, con lo que Él es, no vuelven atrás. Con los imperfectos que esa comunión, esa relación constante los enamora de Jesucristo y dejan de estarse colocando en ese lugar de la oveja número 100 o de ese hijo pródigo que constantemente va y viene, va y viene. Precisamente algo que tenemos que tener en cuenta amamos mucho esas historias del hijo pródigo y de cuando el Señor deja las 99 por ir por esa oveja perdida. La oveja perdida está en Lucas 15, del versículo 3 al 7, y el hijo pródigo está en el mismo Lucas 15, pero del versículo más o menos 10 o 12. Nosotros cogimos una parte de la historia desde el versículo 17, donde más o menos explica, sí, el hijo estaba perdido, pidió su parte de la herencia, se fue y se consumió todo el dinero y terminó muy mal y regresó a casa y el papá lo recibió. Pero las dos historias, tanto la de la oveja número 100 y la del hijo pródigo, hablan de que cuando esta persona regresa arrepentida y con la intención de permanecer en la casa de su padre, o en el caso de la oveja, de la intención de permanecer cerca a este pastor. Se nos olvida un poco que no podemos colocarnos en ese lugar de Dios me ama, me ama, me ama, me ama y me ama, porque esa manera de ver al Señor como que de una forma u otra excusa que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer y nos basamos simplemente en el que Él nos ama y estamos conviviendo con pecado, estamos conviviendo con desobediencia, con mentiras y parece que eso como que no nos sacude, sino que queremos ser la oveja número 100 siempre, pero necesitamos entender que la relación con el Señor produce arrepentimiento. La relación con Él produce ganas de cambiar y transformar mi vida y ganas de alejarme de todo lo que a Dios no le agrada. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 6 del versículo 11 al 23 dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta.
Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarles a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar con la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Versículo 20. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo nos está diciendo en Romanos, venga, como tenemos gracia y tenemos ese regalo inmerecido del cielo que perdona nuestras falencias y nuestras fallas, significa que entonces vamos a aprovecharnos de esa gracia y vamos a vivir constantemente en el pecado, escudándonos en que somos ese hijo pródigo o que somos esa oveja número 100. No, por supuesto que no. Ahora tenemos que huir de las cosas que son pecado, que no le agradan a Dios, y tenemos que vivir una vida conforme a lo que Él enseña en su palabra. Es muy claro que la Biblia nos enseña que hay opciones y que cada uno de nosotros tiene que tomar y decidir lo que quiere hacer. Eso es muy importante que lo entendamos porque no podemos excusarnos en que somos imperfectos para constantemente estar cayendo y estar haciendo las cosas que no están bien. Si sabemos que algo está mal y constantemente lo estamos haciendo, eso no refleja que yo estoy yendo a la palabra, yendo a su presencia, yendo a buscar a Jesucristo. Eso refleja que yo estoy intentando vivir con mis propias fuerzas, con mi propia sabiduría y constantemente estoy envuelto en situaciones que no son las que Dios quiere para mí. Es muy importante eso, porque así como amamos ese Dios de gracia y misericordia, también tenemos que recordar que hay un Dios que también nos exige. En 1 Corintios, en el capítulo 5, del versículo 1 hasta el 13, cuentan lo siguiente. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu y como si estuviera ahí. Ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Increíble. Es terrible que se jacten sobre ese dicho asunto. ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Algo que tenemos que entender es que si yo insisto en hacer las cosas a mi manera y el fruto de mi propia sabiduría es pecado, desobediencia, mentira, es todo esto que son los frutos de la carne, eventualmente lo que el Señor va a permitir es que pasen este tipo de cosas donde alguien tiene que levantarse y decir: hey, según lo que dice la palabra, no puedes hacer parte de la congregación. Según lo que dice la Escritura, donde Él nos dice, no tengan nada que ver con ese tipo de personas que dicen que son creyentes, pero insisten e insisten e insisten en vivir su vida de pecado, su vida de mentira, que no es conforme a lo que la palabra nos enseña.
Eso es muy importante que lo entendamos. ¿Qué hace la relación con el Señor? ¿Qué hace mi relación constante con Jesucristo? Produce arrepentimiento. La muestra más grande, la evidencia más grande de que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en mi vida espiritual, orando, buscando y leyendo la palabra, no es que vaya a la iglesia, no es que hable en lenguas, no es que tiemble en los servicios, no es que llore cuando alguien está orando. Todo eso es muy válido. Pero la evidencia más grande de que el Señor está transformando mi vida porque yo estoy constantemente yendo a Él es que hay arrepentimiento en mí. ¿Qué es el arrepentimiento? Acá hay una definición así como rápida para que podamos revisar. El arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio y es esencial para nuestra felicidad en esta vida y por toda la eternidad. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Lo motiva el amor a Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Si yo voy constantemente a Jesucristo y me acerco constantemente a Él, el resultado de esa comunión, de esa búsqueda constante va a ser que yo tenga arrepentimiento y que yo cambie mi vida. Que yo cambie mi vida y que empiece a tomar decisiones que tengo que tomar y que me aleje de todo lo que me debo alejar. Si insistimos, mis amigos, en hacer las cosas que a Dios no le agradan, significa que no estamos teniendo una relación con el Señor, que no estamos tan cerca como creemos y que estamos viviendo una vida que creemos que es muy espiritual, pero que nuestros frutos y nuestras acciones muestran algo completamente diferente. Dice Segunda de Crónicas en el capítulo 7 del versículo 14 al 15, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Exactamente lo que habla en este versículo. Si mi pueblo se humilla y ora. Si mi pueblo para y dice, güey, madre, ¿qué estoy haciendo? La estoy embarrando. Venga, paremos un segundo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti porque necesito un cambio en mi vida. Y se aparta de su conducta perversa. Yo no puedo pensar, gente, que Dios va a bendecir mis relaciones y mis decisiones cuando mis relaciones y mis decisiones están yendo en contra de lo que Él quiere. Cuando mis relaciones y decisiones están teniendo pecado y cosas ocultas que a Dios no le agrada. No puedo pensar de esa manera, porque si no, entonces tengo que preguntarme, venga, ¿a qué Dios conozco? Porque el Dios de la palabra enseña algo completamente diferente. Dice Gálatas 6 del versículo 7 al 10, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No nos podemos engañar, muchachos. No podemos pensar que sembrando cosas que a Dios no le agradan vamos a recibir bendición. Yo no puedo pensar que Dios tiene que acomodarse a mis decisiones y a mi forma de vivir y no que mi vida tenga que acomodarse a los principios que Dios enseña. No es la manera de Dios y no es como Dios funciona. Entonces, la vida se resume a principios espirituales dados por el Señor en su palabra, que si nosotros aplicamos, vemos bendición, o que si no aplicamos, vemos maldición. Si nosotros queremos ver al Señor en nuestra vida brillando, porque su palabra dice que cuando nosotros damos fruto, Él brilla. El más interesado en que nosotros demos fruto es Él, porque a través de esos frutos Él brilla. Entonces, si nosotros vivimos una vida donde lo hacemos primero en nuestras decisiones, en nuestras prioridades, en nuestras rutinas, en nuestras disciplinas, y hacemos con el dinero lo que tenemos que hacer y lo honramos sin pensar que si nos alcanzó, si no nos alcanzó, si hacemos con el dinero lo que tenemos que hacer, que en su palabra enseña, vamos a ver bendición. Si lo honramos y lo ponemos primero, vamos a ver bendición. Su palabra dice, no se cansen de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharán numerosas bendiciones si no se dan por vencidos. Si honramos a Dios y lo ponemos de primero y es nuestra prioridad y lo honramos con todo lo que tenemos, vamos a ver bendición.
Si no lo hacemos, la paga del pecado es muerte. Y lo que vamos a ver a nuestro alrededor es pecado, destrucción, oscuridad, intranquilidad y un montón de cosas que son los frutos de hacer lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Es bueno que usted se pregunte, ¿qué ha pasado en los últimos 15, 10, 5, 2, 3 años? ¿Qué decisiones he tomado y qué resultados he visto? Para que usted se dé cuenta que insistir en mi forma de vivir, en mi forma de pensar y en ese Dios que yo mismo inventé aquí en la cabeza, que no es el Dios de la palabra, no va a traer nada bueno. No va a traer nada bueno. Con los imperfectos que se disponen, que deciden tomar la mano de Jesús, Él hará maravillas. Los imperfectos que quieren quedarse en sus debilidades, verán muerte a su alrededor. Entonces, la invitación, mis amigos, es que apliquemos lo que enseña su palabra en Crónicas. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados, restauraré su tierra, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en ese lugar. La invitación es que busquemos arrepentimiento, que busquemos cambiar eso que nuestro corazón sabe que no está bien, que nos apartemos de todo lo que no agrada al Señor y que lo busquemos. Porque en últimas, las consecuencias de nuestras decisiones van a llegar y no podemos engañar a Dios. De lo que sembremos, vamos a cosechar. Y lo que Él quiere para su gente, para su iglesia, para sus hijos, es que escojamos hacer el bien, nos apartemos de nuestra mala conducta y Él hará cosas increíbles con nosotros. Con los imperfectos, con los verdaderamente dispuestos, con los que entienden que no pueden ser el hijo pródigo que se van cada 2 semanas, con los que entienden que no pueden ser el hijo pródigo que se van de la iglesia y no regresan y están allá en sus cosas, con los que entienden que no pueden ser toda la vida la oveja 100, que tienen que entender que tienen que ayudarle al Señor y dejar de estar yendo a revolcarse en la basura y a perderse por allá, porque no es la evidencia y el fruto de un cristiano maduro que ora y busca al Señor el estar siguiendo constantemente. No es la forma en la que Él nos enseña. Con esa gente, con los que no están dispuestos, el Señor no puede hacer mucho. Y su palabra dice que los entrega a su concupiscencia, a sus placeres. Pero con los imperfectos que están dispuestos a cambiar, Él hará maravillas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te pedimos que nos enseñes a vivir una vida que te agrade. Te pedimos, Señor, que traigas convicción de pecado a nosotros, que nos convenzas de eso que no estamos haciendo bien para que podamos transformar nuestra vida y para que podamos vivir conforme a lo que tú quieres para nosotros, papá. Yo te pido que tu palabra, que trae la verdad y esa verdad me hace libre, pueda llegar hasta lo más profundo de mi corazón y me haga caer en cuenta de mis errores, Señor. Padre, ayúdame a entender que como hijo, como cristiano, como persona que busca tu presencia, no puedo estarme colocando siempre en esos rótulos de hijo pródigo, de la oveja 100, porque he crecido en la fe, te conozco y no quiero estarme yendo, no quiero estarme perdiendo, quiero estar a tu lado, no quiero irme, Señor. ¿Qué sentido tendría ser una persona de oración, pero que quiere irse constantemente? No tiene sentido, papá. Ayúdanos a entender que esta relación que tenemos contigo es una relación que funciona de 2 partes. Yo también tengo la obligación de mostrarte amor, de escogerte, de luchar con mis debilidades, de luchar con mis tentaciones y de colocarte como mi prioridad. Que ese temor que debo tener a ti, ese respeto que debo tener por ti, Señor, crezca en nuestros corazones y que llegue, Señor, ese fruto de arrepentimiento en nuestra vida para que hagas maravillas en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, y amén. Los amamos mucho. Esperamos que podamos encontrarnos el próximo sábado en nuestra iglesia. Escríbanos si tiene alguna necesidad, alguna petición de oración. Aquí estamos para ustedes. Los amamos. Nos vemos pronto. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este mensaje haya sido bendición para tu vida. Si esta es la primera vez que escuchas un mensaje o que Dios habla a tu corazón, si quieres, sígueme en esta oración. Señor Jesús, a partir de hoy te recibo en mi corazón. Te quiero pedir perdón por todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Esperamos conocerte pronto. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales que aparecen aquí.